Hola, amigos. Esta historia no es de fantasmas ni de monstruos en el sentido tradicional, sino de ese terror silencioso que te paraliza porque sabes que la amenaza está hecha de carne y hueso y que te está observando en tiempo real. Ocurrió hace unos 3 años, cuando decidí dar un giro a mi vida laboral y probar el nomadismo digital. Yo trabajo con diseño web y solo necesito buena conexión, así que busqué el lugar más alejado y tranquilo que pude encontrar. Quería desconectarme del ruido de la ciudad. Encontré una cabaña de renta que prometía exactamente eso, aislamiento total y vista espectacular. Estaba enclavada en las faldas de una sierra, un paraje montañoso en el centro del país que, aunque hermoso, quedaba a media hora en carro por un camino de terracería desde la carretera principal, y a 1 hora y media del pueblo más cercano. La cabaña era de madera oscura, rústica, con ventanales enormes. Era perfecta. Reservé para 3 semanas. Cuando llegué, el dueño, un hombre amable que vivía en la ciudad, no estaba. Me recibió el encargado del mantenimiento y vigilancia, un señor mayor, de unos 60 y tantos, a quien llamaremos don Ramón. Era delgado, de piel curtida por el sol de la montaña, y vestía siempre ropa de trabajo, gastada, pero limpia. Su casa era una pequeña construcción de bloque a unos 100 metros de la mía, separada por un arroyo seco y unos pinos. Era mi único vecino en kilómetros. Don Ramón fue cortés, pero en el límite de la cordialidad. Me mostró el uso del calentador de agua, donde estaba la leña y me advirtió sobre la fauna local, aunque parecía más interesado en mi carro y en el hecho de que había llegado sola. Recuerdo que le pregunté si había otros inquilinos cerca. Me contestó con esa sonrisa que no llega a los ojos: solo nosotros, señorita. Aquí estamos usted y yo. Nadie más pasa por este camino. Los primeros días fueron idílicos. El silencio era tan profundo que al principio me costaba dormir. Me levantaba temprano, trabajaba en el balcón con el aire fresco y disfrutaba de las tardes de neblina. Pero la tranquilidad empezó a fracturarse lentamente, como un cristal al que se le aplica presión constante. El problema era don Ramón. Nunca se iba. Entiendo que un velador debe estar cerca, pero él siempre estaba presente, incluso cuando no lo necesitaba. Si yo salía a tomar fotos del paisaje, él aparecía, casualmente, para barrer las hojas que ya había barrido el día anterior. Si yo encendía el asador, él ya estaba ahí, ofreciendo encender el fuego y preguntando si cocinaba para alguien más. El tercer día, encontré una canasta de frutas locales en mi porche. Eran guayabas y mangos que se veían recién cortados. Pensé que era un gesto de bienvenida. Al día siguiente, me regaló una figura pequeña tallada en madera, una especie de pájaro. Era un trabajo tosco, pero le agradecí educadamente. Sentí que debía poner un límite, aunque fuera sutil, así que le dije que no se molestara, que yo estaba bien, y que si necesitaba algo, le avisaría por WhatsApp. La conexión era intermitente, pero funcionaba en la cocina. Aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Después de poner ese límite, su presencia no disminuyó, sino que se hizo más furtiva. Ya no se presentaba, pero yo sabía que estaba. Sentía sus ojos en mí. Si yo estaba sentada leyendo en el gran ventanal de la sala, sentía un peso invisible. Levantaba la mirada y no veía nada, pero el ambiente se sentía denso, como cuando te das cuenta de que no estás sola en la habitación. Una noche, tuve problemas para conciliar el sueño. La cabaña era vieja y crujía con el frío. Me levanté a tomar un vaso de agua. Al pasar por la sala, vi una luz muy tenue, casi un punto, que se movía entre los árboles que separaban su casa de la mía. Era el brillo de un cigarrillo encendido, detenido. Y ese cigarrillo no se movió en los 20 minutos que me quedé observando a través de la oscuridad del vidrio. Me di cuenta de que don Ramón no estaba vigilando la propiedad, estaba vigilándome a mí. Estaba sentado en algún tronco, simplemente mirando la cabaña a oscuras, esperando. Esa noche dormí con mi celular bajo la almohada, sintiendo un nudo en el estómago. Al despertar, traté de racionalizarlo: es un hombre de la montaña, tiene horarios extraños, es un vigilante.
Pero la inquietud ya se había instalado. Las violaciones a mi privacidad comenzaron a ser más evidentes. Yo soy muy organizada, siempre dejo mis zapatos de correr juntos, apuntando hacia la puerta. 2 veces los encontré apuntando hacia el interior de la cabaña. Una vez, dejé mi libreta de notas sobre la mesa de centro. Al volver de un paseo de 10 minutos, la libreta estaba cerrada y colocada perfectamente en la esquina de la mesa. No es algo que olvidas, pero es tan pequeño que te hace dudar de tu propia memoria. ¿Abrí la libreta antes de salir o la cerré?, me preguntaba, sintiendo la garganta seca. El colmo vino con el detalle de las luces. Mi cabaña tenía un interruptor maestro que controlaba todas las luces exteriores. Siempre lo dejaba encendido. Una noche, regresé de la cocina y la parte trasera de la casa, que daba al bosque, estaba en total oscuridad. Fui y encendí el interruptor. Volvió la luz. Media hora después, volvieron a apagarse. Revisé el panel de fusibles pensando que era un fallo eléctrico, pero todo estaba bien. Cuando volví a la sala, vi la sombra de don Ramón alejándose rápidamente hacia su casa, como si lo hubieran descubierto en medio de un acto travieso. No había duda, él estaba cortando el suministro eléctrico exterior. ¿Por qué? La única razón lógica era que quería que yo estuviera menos segura, o que quería trabajar en la oscuridad sin ser visto. La luz de mi balcón era lo único que mantenía la oscuridad a raya. Sin ella, la cabaña era una isla vulnerable en un mar negro de árboles. Decidí que no iba a tolerarlo. Al día siguiente, cuando él vino a preguntarme si quería leña, le dije directamente, con la voz tan firme como pude: don Ramón, necesito privacidad. Agradezco su ayuda, pero por favor, ya no apague las luces del jardín. Me siento insegura en la oscuridad. Su reacción fue lo que me hizo sentir un escalofrío que me llegó hasta los huesos. No se enojó, ni se puso a la defensiva. Simplemente me miró con una expresión de profunda lástima, o quizás, de posesión. Ay, Mónica, me dijo, usando mi nombre por primera vez, es que usted está muy sola aquí. Yo la cuido, pero usted no sabe lo peligrosa que es esta montaña. Y mire que yo sé bien quién entra y quién sale. Si se queda sin luz, yo estoy más pendiente. Era una amenaza velada. Estaba diciendo, la estoy vigilando, no la estoy dejando sola, y si se le ocurre quejarse o intentar echarme, la oscuridad no será su único problema. En ese momento supe que tenía que irme esa misma noche. Era el día 10 de mi estancia. No podía esperar al amanecer. Si don Ramón creía que estaba dormida, tendría más posibilidades. Esa tarde, trabajé con la adrenalina a tope. Me preparé mentalmente para empacar solo lo esencial. No podía hacer ruido. El piso de madera era mi enemigo. Esperé hasta las 2 de la mañana, cuando la luna estaba baja y el frío era más intenso. Me puse un gorro y una chaqueta, apagué mi laptop y comencé a recoger mis cosas de manera metódica: ropa en maletas de tela suave, cables enrollados con cuidado, sin arrastrar nada. El miedo más grande era que el motor de mi carro lo despertara, así que planeé sacar el carro del claro y empujarlo cuesta abajo hasta la curva, donde podría encender el motor sin alertarlo. Estaba a punto de salir por la puerta principal cuando noté un detalle en el pestillo de seguridad. Yo no había puesto antes de empezar a empacar un simple cerrojo de cadena. Pero la cadena no estaba bien tensa. Estaba suelta. La manija de la puerta tenía un movimiento minúsculo, pero perceptible. Alguien había estado jugando con la puerta. Alguien había intentado abrir, o quizás, había logrado entrar sin que yo lo supiera y había vuelto a cerrar de forma imperfecta. Me quedé inmóvil. El pánico me inundó. Si había entrado, ¿dónde estaba? ¿Me estaba esperando? Revisé el pequeño cerrojo. Parecía seguro, pero el silencio en la cabaña se había vuelto opresivo. Me moví de puntillas hacia la cocina, agarré el cuchillo más grande y lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Entonces, recordé el camino. Había otro camino, un sendero que daba a la parte trasera, hacia el bosque, donde había estacionado el primer día. Era más difícil,
pero no tenía que pasar por el frente de la casa de don Ramón. Abandoné la maleta grande. Agarré mi mochila con mi laptop y documentos. Abrí la puerta de la cocina, que daba a una pequeña terraza de servicio. Estaba nevando muy ligeramente, pequeñas partículas de hielo flotaban en el aire. La oscuridad era total. Salí, cerré la puerta con la llave que siempre llevaba y corrí. Corrí sin mirar atrás, siguiendo el rastro de mi memoria, metiéndome entre los pinos y el pasto helado, sintiendo las ramas pegándome en la cara. El coche estaba donde lo dejé, a unos 50 metros de la cabaña. Respiré hondo, abrí la puerta, entré y cerré suavemente. No encendí las luces. El silencio era roto solo por el sonido de mi corazón latiendo contra mis costillas. Metí la llave. Apenas la giré para desbloquear la dirección, y antes de encender el motor, una figura apareció en el retrovisor. Estaba de pie justo detrás de mi carro, en el límite de la luz tenue que filtraba la cabaña. Era don Ramón. Estaba inmóvil, observándome. No me gritó, no corrió, solo se quedó ahí, de pie, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de mezclilla, viéndome como si estuviera viendo a un ratón escapar de su jaula, con una paciencia aterradora. Me miró, y luego hizo un gesto lento con la mano, apuntando hacia atrás, hacia la cabaña. Como si estuviera diciendo, te has olvidado algo. Te has olvidado de quedarte. No dudé. No le di tiempo a acercarse más. Encendí el motor. El rugido pareció desgarrar la montaña entera. Pisé el acelerador a fondo, no me importó el camino irregular. El carro saltó y patinó sobre la tierra húmeda, y en el espejo, vi como don Ramón ni siquiera se movió. Simplemente vio cómo me iba, sin prisa, como si supiera que la distancia no cambiaría nada. Conduje fuera de ese paraje montañoso como si el diablo me persiguiera. No me detuve hasta que llegué a la carretera principal, ya con los primeros indicios del amanecer. Me detuve en una gasolinera a 3 horas de distancia y llamé al dueño de la cabaña, balbuceando una excusa sobre una emergencia familiar, sin mencionar a don Ramón. Nunca más regresé. El dueño de la cabaña me llamó 2 días después, preocupado por la maleta que dejé. Le dije la verdad, sin adornos, su velador me estaba vigilando. Estaba cortando la luz y creo que entró a la cabaña. Me fui porque temí por mi vida. El dueño se disculpó y prometió investigarlo, diciendo que Ramón había trabajado para su familia por años. Sé que nunca hizo nada, porque la cabaña sigue en renta y las reseñas mencionan, a veces con cariño, a un velador muy atento. Sigo sintiendo ese escalofrío. Nunca supe qué intenciones tenía don Ramón, ni qué habría pasado si me hubiera quedado. Solo sé que en la oscuridad, en el corazón de esa montaña, me encontré con la persona que nunca, bajo ninguna circunstancia, debí haber conocido. Y su mirada, la última vez que lo vi en el retrovisor, mientras él simplemente asentía ante mi huida, me dejó claro que la peor amenaza no es el desconocido que te ataca en la calle, sino el que se gana tu confianza, te aísla, y sabe exactamente a qué hora te vas a dormir.